Sí. Hola, hola a todos, buenas tardes. Estábamos haciendo un poquito de tiempo para ver si pasaba esta marcha, pero por más que quise hacer un poquito más de tiempo y les decía a los de la alabanza, otros minutitos más para que no me toque a mí. Pero pues bienvenidos, buenas tardes. Yo sé que ya saludaste a la persona que está al lado de ti. Yo sé que ya la saludaste, pero me gustaría que voltearas y le dijeras lo siguiente: Dios va a hablar a tu vida. Voltea alrededor y dile, nada más a una persona, dile a una persona, dile, Dios va a hablar a tu vida. El día jueves estuvo con nosotros un pastor de Monterrey que se llama Gustavo Falcón. Y el tema de su reflexión, de su prédica, de su conferencia, como tú lo quieras llamar, se llamaba Rebeldes. Y yo recuerdo que me senté en la parte de atrás, y cuando él se para aquí al frente y dice, levante la mano, ¿quiénes son los rebeldes? Yo vi que varios levantaron su mano y yo estaba, ¿la levantaré o no la levantaré? Cuando no conoces el contexto de las cosas, te puedes asustar. Puedes decir, eso que están hablando allá al frente no es de Dios. Pero cuando, a medida que fue desarrollando Gustavo su reflexión, al final decía, amén, soy rebelde. ¿Por qué? Porque cuando entiendes el contexto de las cosas, puedes decir amén. Entonces, no digas soy rebelde si no explicas el contexto. Porque imagínate llegar a tu casa y decirle a tu hijo, soy rebelde, él se va a unir contigo y te va a decir, yo también, papá. Entonces, cuidemos mucho los contextos. Entonces, ¿les parece? Vamos a iniciar. El tema de hoy quizás te va a parecer un poco, pues no loco, pero sí es un tema que cuando yo lo vi, yo dije, ¿de verdad voy a compartir esto? El tema de hoy se llama perder para ganar. Y hay una cita, yo no sé si me puedes acompañar ahí a la cita, Mateo capítulo 16. Vamos a leer del verso 21 al 24. Ojalá se pueda ver en las pantallas para que me acompañes. Y fíjate lo que dice Mateo 16, 21, 24, nueva traducción viviente. Déjate comparto algo antes de esto. Cuando Jesús iba a morir, él cuando estaba con todos sus discípulos, él les hablaba en parábolas y les decía que él iba a morir. Pero como se los decía en parábolas, los discípulos no lo podían comprender, no podían entender lo que lo que Jesús les estaba diciendo. Pero en esta parte de la escritura que vamos a leer ahorita, Jesús se destapa. Jesús les dice, voy a morir. Y vean lo que dice la escritura. Vamos a ver qué dice. Mateo 16 del 21 al 24. Fíjate qué dice. A partir de entonces, Jesús comenzó a decirle claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría.
22 dice: entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. ¿Cómo es posible, maestro, que te sea necesario morir, que te convenga morir? Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y vean lo que dice el 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Cierra tus ojos, vamos a poner este tiempo en manos de Dios, ¿te parece? Señor Jesús, queremos darte a ti gracias, Señor. Gracias porque has sido bueno, Señor, porque día con día tú hablas a nuestras vidas, Señor. Y hoy queremos poner este tiempo en tus manos. Prepara nuestro corazón, prepara tu palabra, Señor, para que esto que se va a hablar, Señor, sea un bálsamo, Señor, para cada uno de los que estamos aquí. Te damos a ti gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues vamos a arrancar un poquito. En esta escritura, Jesús les dice a sus discípulos: yo voy a morir. Y hay una parte que a mí me llama la atención, que dice que Pedro lo reprende. Y todos, a lo mejor algunos de los que están aquí, algunos no, han oído hablar de ese Pedro. Ese Pedro, yo le decía, unos dicen ese Pedrito, porque ese Pedrito era tremendo. Dice la escritura que Pedro agarró a Jesús. Yo me imagino esa escena, lo agarra, se lo lleva y dice que lo empieza a reprender. Dice: oye, ¿cómo es posible que te convenga, que te sea necesario que mueras? No lo entiendo. Pedro no entendía lo que pasaba. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Pero Pedro no entendía por qué era necesario que él muriera. Pedro no lo entendía. Y a veces a ti y a mí nos pasa lo mismo cuando hay una pérdida. No lo entendemos y decimos: ¿cómo es posible que con esta pérdida pueda tener una ganancia? Pedro no lo entendía. Para Pedro era algo decir, para Pedro era algo demasiado ilógico lo que estaba pasando. Y a lo mejor a ti te va a pasar lo mismo. Cuando llega una pérdida, te va a pasar lo mismo. Vas a pensar: ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y yo pregunto: ¿a quién nos gusta perder? A nadie. Estamos tan adoctrinados, estamos tan, ¿qué les diría? Estamos tan acostumbrados y nos han sembrado que siempre el ganar es lo mejor. Y esto no está mal, quiero aclararlo, esto no está mal. Pero aquí en la escritura podemos notar que había una revelación específica que Jesús le estaba dando a sus discípulos, que él tenía que morir para ganar. Y es algo que hoy yo quiero dejarte en tu corazón, que a veces tienes que perder para ganar. A nadie nos gusta perder, aclaro, porque no estamos acostumbrados a ver eso. Pero cuando lees la escritura, cuando lees la Biblia, te das cuenta que hay muchas historias que nos empiezan a narrar de gente que perdió todo. Y uno de ellos, yo no sé si lo has escuchado, es muy conocido, se llama Job. Uno de ellos se llama Job y estaba acostumbrado, bueno, no estaba acostumbrado. Fue uno de los hombres que más perdió en la escritura. Pero no estamos acostumbrados a perder. Pero vemos en la historia de la Biblia que hay mucha gente que perdió muchas cosas. Vemos la historia de José en la Biblia. Perdió su libertad, perdió a su familia. Y vemos a un Jesús en la Biblia que pierde su vida, pero para ganar. Entonces, no estamos tan acostumbrados. Vamos a ver cuál es la definición de perder.
Si tú lo buscas ahí, lo googleas y te das cuenta cuál es la definición, yo lo encierro en una palabra. Perder significa dejar de tener. Y yo te pregunto, ¿es perder para ganar? Y les pregunto a las mujeres, claro, no me contestes, ¿qué perdiste en tu embarazo? Cuando estabas embarazada, ¿qué perdiste? ¿Qué ganaste? A lo mejor me vas a decir, gané peso, hermano. Igual, también es válido. Pero en el embarazo, ¿qué perdiste? ¿Calcio? A veces las mujeres ¿cómo sacrifican su dentadura por el tema de calcio? ¿Por qué? Porque tuvieron que perder algo para ganar. Pero cuando ves a esa niña, a ese bebé o a ese niño en tus brazos, te vas a dar cuenta que valió la pena perder. Y yo te pregunto, ¿cómo reaccionas tú a una pérdida? En la semana, yo creo que fue por ahí del miércoles, el tema de perder para ganar, yo lo traía desde hace una semana y media atrás, y me habla un amigo y me habla y me dice, oye, me robaron mi carro. Y estuve ahí con él, platicamos un poquito y yo confirmé que esta palabra era para hoy, perder para ganar. Pero tú, ¿cómo reaccionas a la pérdida? ¿Te enojas con Dios? ¿Te molestas con tu familia? ¿Buscas al culpable? Porque a veces se nos da mucho, ¿no? Que cuando tenemos una pérdida, si no hubiera estado ahí, no hubiera pasado. Si no hubiera ido a ese lugar, no hubiera pasado. Y a veces buscamos a quién echarle la culpa, pero ¿cómo reaccionamos a la pérdida? ¿Cómo reaccionas tú ante la pérdida? Pero a veces tenemos que perder para ganar. Y yo voy a ponerte un ejemplo. Imagínate, si puedes verte tus manos, ¿te puedes ver tus manos? A ver, ve tus manos. Imagínate que las llenamos de arroz, ¿no? Imagínate, las llenas de arroz. Y tus manos están llenas de arroz. Y yo te quiero dar más arroz. Yo te quiero dar otras cosas. ¿Qué va a pasar si tus manos están llenas de algo y te queremos dar algo adicional? ¿Qué va a pasar? ¿Lo puedes recibir? ¿No? ¿Qué tendría que pasar para que tú puedas recibir lo nuevo si tus manos están llenas de algo? ¿Qué tendría que pasar? Tendrías que dejar eso para aprender a recibir lo que viene. Porque a veces no estamos preparados para eso. ¿Qué tienes que dejar hoy? ¿Qué dice Dios que tienes que dejar hoy? El orgullo, que eso no se nos da, no se nos da aquí a los de esta iglesia, a lo mejor los de otra iglesia. Pero ¿qué tenemos que dejar? Nuestra manera de pensar, una manera de pensar quizás a medias, para no decir mediocre. ¿Qué tienes que dejar tú? Hoy, ¿qué le tienes que poner a Dios en sus manos? ¿Piensas que te mereces todo? Porque a veces pensamos eso, a veces pensamos que nos merecemos todo. Entonces, si tienes las manos llenas, no vas a poder recibir lo nuevo que viene de parte de Dios. Tienes que perder para ganar. Y era algo que estaba pasando en las Escrituras, que te digo que si te vas a cualquier parte de la Escritura y si la analizas, y yo les decía al inicio, cuando el pastor Gustavo decía, a ver, levante la mano los rebeldes.
uno decía, no, ¿cómo crees? Yo decía, ¿cómo? Pero cuando te vas al contexto de la Escritura, te puedes dar cuenta que efectivamente es así. Y a lo mejor ahorita estás pensando, ¿cómo es posible, Elvis, que tú me digas que tengo que perder para ganar? No lo digo yo, lo dice la Escritura, que todas las personas que perdieron, todas ganaron. Si terminas de leer la historia de Job, Job perdió a su familia, perdió la salud, perdió su trabajo, porque su trabajo eran sus animales, perdió a sus amigos Job, perdió hasta su esposa, la estaba perdiendo, porque su esposa le estaba diciendo, dile a tu Dios que te salve. Pero después de toda esa pérdida que tuvo Job, llegó la ganancia. Y hoy quiero dejarte 5 cosas, si nos da tiempo, 4 o 5 cosas que tienes que considerar para que cuando estés en una pérdida te acuerdes de estas 5 cosas. Posiblemente pueda haber más, sí, posiblemente pueda haber más, pero yo te voy a dejar 5 cosas que tienes que considerar cuando tienes una pérdida. Mira la primera. Tienes que considerar, número 1, Dios tiene el control de todo. Hay una cita en la Biblia que está en Efesios capítulo 1, verso 11. No sé si ya esté ahí en pantalla. Y fíjate lo que dice esta cita. Efesios capítulo 1, verso 11. Dice, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Efesios 1:11 dice, Dios hace que todas las cosas resulten de acuerdo a ¿qué? A su plan. En otras palabras, Dios tiene el control de todo. O sea que Él sabía cuando perdiste lo material, se le fue de las manos, eso no, porque dice la Escritura que Él tenía el control de todo, que Él tiene el control de todo. Dios sabía cuando perdiste ese dinero, Dios tiene el control de todo, dice la Escritura. Entonces, la primera cosa que debemos de considerar cuando tenemos una pérdida es que Dios tiene el control de todo. De manera en que no le vamos a decir, ¿dónde estabas, Dios, cuando perdí mi salud? ¿Dónde estabas, Dios, cuando perdí a mi familia? ¿Dónde estabas, Dios, cuando perdí el bien material que tenía? ¿Dónde estabas, Dios? ¿No que tú siempre estás al cuidado de mí? Lo primero que tienes que considerar es que Dios tiene el control ¿de qué? De todo. Dios tiene el control de todo. Hay otra cita, a ver si puede aparecer ahí, Job 12:10, que es del personaje que yo les hablaba. Y fíjense lo que dice Job 12:10. Ya que la vida de todo ser viviente está en sus manos, así como el aliento de todo ser humano. Dice, ya que la vida de todo ser viviente ¿qué? Está en sus manos. O sea que a Dios nada le pasa por sorpresa, ¿eh? A Dios nada le pasa por sorpresa. Lo que estás viviendo, lo que estás pasando, la pérdida que te estás imaginando, la que tú dices que vas a tener, Dios tiene el control de ello. 2, ¿qué tengo que considerar cuando tengo una pérdida? Esta me llenó mucho, fíjate. Las pérdidas te van a acompañar durante toda la vida. Las pérdidas te van a acompañar durante toda la vida.
Así como dicen, qué es lo que tienes seguro? La muerte, ¿no? Las pérdidas nos van a acompañar durante toda la vida. Y es algo que nosotros tenemos que considerar. Pero quiero darles una aclaración. Puede haber dos tipos de pérdida. Una, la que tú provocas. ¿Sí? Porque hay pérdidas que nosotros provocamos. ¿Se acuerdan de un personaje en la Biblia que se llamaba David? David perdió un hijo. Y ese hijo fue una consecuencia de las acciones o de las tomas de decisiones de David. Entonces hay pérdidas que van a llegar a tu vida y a mi vida que tú y yo las ocasionamos. No llegaron solas. Y hay pérdidas que tú y yo no las ocasionamos y que llegaron. Por ejemplo, las de José, el de la Biblia, José el soñador. Él tuvo pérdidas. Perdió a su familia, o su familia lo abandonó. Perdió su libertad. Fue esclavo. Y José no lo provocó. Esas pérdidas les llegaron que en automático. Entonces debemos de tener cuidado de que cuando lleguen las pérdidas a tu vida, puedan ser esas pérdidas que tú dices, Señor, yo no provoqué nada de esto, pero hay pérdidas que van a llegar porque tú y yo posiblemente las habremos provocado, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la parte, no sé si se diga así, la parte biológica del ser humano, el cuerpo, pasas de ser un bebé, pasas a la niñez. Ahí que perdiste, pues perdiste la etapa de bebé, pasas a la etapa de la niñez. Es algo biológico que tiene que pasar en la vida de cada uno de nosotros. Aquellos que tienen hijos adolescentes o que tenemos hijos adolescentes, quisiéramos que esa etapa no pasara por cada uno de nosotros, porque es una etapa difícil para nosotros como padres y también para ellos como hijos, porque no sé si te pasó que te decían, es que ustedes no me entienden, es que mi mamá es mi peor enemiga. Esa etapa de la adolescencia a veces nosotros como padres no quisiéramos pasarla, pero es una etapa que tenemos que pasar. La etapa cuando llegas a la juventud, cuando llegas a la tercera edad también. Es una etapa que uno no la ve cuando es joven, pero a medida que uno se va acercando a esa etapa, cuando bien dice el pastor, cuando ya los movimientos físicos de uno ya no son los mismos, pero son etapas que cada uno tiene que pasar. Pierdes una etapa, pero entras a la siguiente etapa. Entonces, en la vida, lo que tú tienes que considerar es que las pérdidas van acompañadas, van a estar durante toda la vida. 3, ¿qué tengo que considerar cuando tengo una pérdida? Y esto lo enseña la Escritura. Después de una pérdida viene acompañada ¿qué? De una ganancia. Ya no tenemos que ver a la pérdida. Les digo, no es fácil enfrentar una pérdida. Yo veía a este amigo en la semana triste y era normal que estuviera triste. Es normal cuando enfrentamos una pérdida que estemos tristes, pero hoy Dios quiere decirte que en esa pérdida hay una ganancia. Entonces, ¿qué tengo que considerar cuando tengo esta pérdida? Que siempre va a ir acompañada de una ganancia. Piense, Job, no sé si me apoyan ahí, Job capítulo 1, verso 20. Fíjense lo que dice este versículo. Dice, y dijo,
desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre de Dios. Era lo que Job estaba narrando. Entonces yo lo que hoy quiero dejarte, que cuando tengas una pérdida, veas que viene ¿qué? Una ganancia. Que no digas, ¿y ahora qué más voy a perder? Que digas, hoy perdí, pero viene algo nuevo adelante. Porque eso es lo que dice la Escritura. ¿Perdiste tu trabajo? Prepárate. Porque viene algo más. Porque viene algo nuevo. ¿Perdiste algo material? Prepárate. Viene algo nuevo. ¿Qué perdiste? Analiza, ¿qué perdiste? Prepárate, porque viene algo nuevo. Cuarto, tenemos que aprender a asociar que después de una pérdida viene una ganancia. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo asocias que va a llover? Cuando se nubla, cuando el cielo se pone romántico y empiezan los destellos y las luces, te das cuenta de que va a llover. Entonces, las nubes y lo nublado está asociado ¿con qué? Con la lluvia. ¿Cómo asocias que no vas a pasar por la bandera de Tultitlán? ¿Alguien ha pasado por la López Portillo? Bueno, a lo mejor no han pasado, se han quedado atrás, porque dicen, no, yo no paso. ¿Cómo asocias si vas a cruzar la López Portillo a la altura de la bandera cuando llueve, ¿no? No todos preguntan, oye, y llovió muy fuerte, ¿por qué? Porque asociamos que cada que llueve no vamos a poder cruzar ¿qué? Por la bandera. ¿Cómo asocias cuando te casas que a tu esposa, a tus suegros les toca Navidad y a ti que te toca? Pues Año Nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo asociamos, ¿no? O yo no sé si sea el único o haya casos diferentes, ¿no? ¿Cómo empezamos a asociar las cosas? ¿Cómo empiezas a asociar que cuando el joven no pide permiso? Nos pasó en la semana, cuando el joven no pide permiso, lo ves como que hasta entra como despacito, porque está asociando que va a haber un regaño, que va a haber un castigo. Entonces, la cuarta consideración que hoy te quiero dejar es que asocies que una vez que te toca perder o que te ha tocado perder, que asocies que va a llegar una ganancia. Porque a veces nos ponemos a pensar muchas cosas. ¿Y qué más va a pasar? ¿Y qué me va a suceder? Y la última consideración que hoy quiero dejarte, cuando hablamos de perder para ganar, es que tienes que aceptar la pérdida. ¿Es duro? ¿Tú crees que Job aplaudió cuando perdió a su familia? ¿Tú crees que Job se puso contento cuando perdió todo su ganado? ¿Tú crees que Job se puso feliz cuando perdió su salud? ¿Tú crees que Job se puso contento cuando perdió a sus amigos? ¿Tú crees que Job se puso así? ¿Se puso contento? No. Pero ¿sabes qué hizo Job? Aceptó la pérdida, porque él sabía que después de una pérdida venían ganancias más adelante. En la parte corporativa de las empresas, cuando aquellas personas ponen una empresa, ¿tú crees que luego que llega la empresa y se pone, va a ganar?
No. Batallan. Van a haber pérdidas a veces en una empresa. Tienen que pasar años o meses, yo diría años, para ver ganancias. Pero siempre tienes que aceptar la pérdida. ¿Qué crees que hacen los tanatólogos? ¿Cuál es la función de un tanatólogo? Llevarte a aceptar la pérdida. Yo quiero dejarte esto en tu corazón. Dios quiere capacitarnos para que esas pérdidas que has tenido puedas ver que están asociadas a una ganancia. Porque Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Acepta esta pérdida, acepta la pérdida. No luches más, porque después de esto vienen ganancias. Después de esa pérdida de amigos, van a venir más amigos. Vas a encontrarte más cosas. Después de ese trabajo que decías, lo perdí, ya no voy a encontrar algo igual. Vienen nuevos horizontes. Vienen nuevas cosas. Porque Dios no se queda con nada. ¿Por qué no te pones de pie? Cierra tus ojos. Yo no sé qué hayas perdido. Si perdiste a tu familia, y no me refiero a la parte muerte, tú sabes a qué me refiero. Si perdiste a un padre, si perdiste a un hijo, y te digo, no me refiero a la parte física, de muerte física. Si perdiste algo material, prepárate. ¿Qué has perdido? Habla ahí con Dios. Deja que Él te ministre tu corazón. Deja que Él sane tu corazón. Pero tienes que hacer algo. Tienes que aceptar la pérdida. Porque si no aceptas la pérdida, vas a seguir luchando con eso. Y deja que Dios empiece a hablar a tu corazón, a hablar a tu vida. Y deja que Él te ministre el día de hoy. No soy yo, es Dios en tu vida. Es Dios en tu vida. Déjalo que Él trabaje ahí en tu corazón. Esto no es magia. Es Dios trabajando en tu corazón. Señor, queremos darte a ti gracias. Gracias, Señor, aún por lo que hemos perdido, Señor. Gracias por lo que hemos vivido, que quizás no nos gusta como seres humanos y queremos actuar como Pedro. No entendemos qué pasa, pero tú sí sabes lo que está pasando, porque tú sí sabes que a través de esta pérdida, Señor, vienen cosas nuevas para mi vida. Señor, gracias. Gracias te doy por ello. En mi vida ha sido bueno.